El proyecto Erebus. Un hecho que puedes haber encontrado mientras navega por internet es que las personas ciegas no ven la negrura ni la oscuridad, no se ve nada cuando se es invidente, no ves la oscuridad detrás de ti, simplemente no ves nada en absoluto. Historias que la gente cuenta. Eso es lo que es para mí. He estado completamente ciega desde que nací, y la visión siempre me ha parecido un concepto muy abstracto y extraño. Nunca he conocido la luz ni la oscuridad. Pero eso cambió cuando me ofrecí como sujeto de prueba para un proyecto llamado Erebus. Recibí una llamada telefónica en noviembre pasado de alguien que afirmaba trabajar para una firma de investigación privada llamada Laboratorios Nord, diciendo que habían obtenido mi información del NHS. Estaban buscando sujetos con diversos grados de discapacidad visual para probar algo que llamaron una cámara aluminífera y querían saber si podía ir para una evaluación en persona. Estaban dispuestos a pagarme 50 libras solo por entrar y otras 1000 libras por la prueba si calificaba. Hice que mi hermano me ayudara a investigarlos para asegurarnos de que no fuera una estafa y llegamos a la conclusión de que era una operación pequeña pero legítima. Fue un poco vago exactamente lo que hicieron, pero sus principales proyectos de investigación parecían ser viajes a la luna basados en ciencia marginal. Eso fue, ciertamente, un poco como una bandera roja, pero no hizo que la perspectiva de 1000 libras fuera menos tentadora. Pensé que ir a una evaluación no podía hacer daño. Mi hermano me llevó a la clínica como nunca antes había estado allí, pero como no tenía idea de cuánto tiempo tomaría, no le vi ningún sentido a que se quedara. Le aseguré que estaría bien por mi cuenta y que lo llamaría cuando estuviera lista. En retrospectiva, eso fue un error. Estuvieron listos para recibirme tan pronto como entré. Acepté que vieran mis registros médicos, respondí oralmente un cuestionario, dejé que me pincharan el dedo para un análisis de sangre de algún tipo y me sometí a un examen de la vista para confirmar que estaba totalmente ciega. Durante el cuestionario, escuché una especie de zumbido mecánico muy extraño. Cuando pregunté qué era, me dijeron que solo era un escáner viejo que alguien estaba usando. En ese momento, asumí que se referían a un escáner de documentos. Después de todo eso, me dieron una entrevista personal con una mujer que se presentó como la señora Nord. Ahogué una risita ante lo que supuse que era un seudónimo muy obvio, dado el nombre de su empresa y su naturaleza misteriosa. Pero supongo que hay personas que se llaman Nord, así que tal vez solo fue una feliz coincidencia. Terminé de repasar toda tu información y los resultados de las pruebas, y creo que serías un excelente sujeto de prueba para el proyecto Erebus, dijo mientras escuchaba el crujido de la costosa tapicería de cuero al sentarse en la silla de su oficina. No pude evitar notar que la silla de invitados en la que estaba era de mucha menor calidad, lo que me dijo mucho sobre cómo la señora Nord veía a sus subordinados y sujetos de prueba. Olía fuertemente a cachemira, así que supuse que también estaba bien vestida, además de oler meticulosamente e inmaculadamente limpia. Su voz era bastante joven, de 20 y tantos años, y hablaba con un acento inglés de rey propiamente aristocrático. Sospechaba que era una jovencita de un fondo fiduciario que había usado su riqueza familiar para financiar esta peculiar puesta en marcha suya. Imagino que tienes algunas preguntas antes de aceptar. La escuché decir y me di cuenta de que me había desconectado mientras ella todavía estaba hablando. Bueno, todavía no estoy muy seguro de cuál es el proyecto, respondí, jugueteando nerviosamente con mi bastón doblado. Cámara aluminífera suena como un nombre elegante para una habitación oscura.
¿Alguna vez has oído hablar de las cámaras anecoicas? Marisa me preguntó sobre el sonido de sus dedos tocando suavemente en una pantalla táctil. Son los espacios más insonorizados que existen, los lugares más silenciosos del mundo. Son tan silenciosos que puedes escuchar cómo se mueven tus propios órganos. La mayoría de las personas encuentran la experiencia bastante desconcertante y no pueden soportar estar en una habitación así por más de una hora. Las cámaras anecoicas electromagnéticas también existen, pero no tienen los mismos impactos psicológicos que las acústicas. Nuestra cámara aluminífera no solo bloquea toda la luz, no solo absorbe toda la luz, sino que es literalmente un espacio donde la luz no puede existir. Los fotones todavía se crean y sobreviven lo suficiente como para permitir los enlaces químicos entre los átomos y las moléculas, pero se borran tan rápido que si encendiera una linterna directamente en los ojos de alguien, ni siquiera alcanzaría su retina. ¿Alguna vez has oído hablar de la antera luminífera?, preguntó en respuesta, tomando un sorbo de lo que olía a té de azafrán, y nunca me preguntó si me gustaría un poco. Sí, creo que sí. Es una teoría desacreditada sobre la existencia de la luz únicamente como una onda en un medio indetectable, ¿verdad?, dije con incertidumbre. Desprestigio no es el término que usaría. Las teorías científicas nunca se prueban por completo o se refutan sin discusión, simplemente se ajustan para acomodar nueva evidencia, dijo con autoridad, su taza de té chocando contra el platillo mientras la dejaba. Sí, por supuesto, sonreí débilmente, preguntándome en qué tipo de chiflado pseudocientífico me había metido. Entonces, ¿estás diciendo que tu cámara aluminífera funciona modificando la antera luminífera para que la luz no pueda existir dentro de ella? Eso es lo esencial, sí, respondió ella, su silla crujió de nuevo cuando se reclinó en ella. Y como resultado, es el lugar más oscuro del universo. ¿Sabías que el cuerpo humano es luminiscente en el espectro infrarrojo? Eso significa que no importa a dónde vaya una persona, siempre tendrá luz consigo, incluso si no puede verla. Pero así como el silencio de una cámara anecoica hace que los sonidos que antes eran inaudibles sean bastante perceptibles, hemos descubierto que la ausencia de cualquier luz ambiental permite la aparición de algunos fenómenos bastante novedosos que hasta ahora han pasado desapercibidos. ¿Qué tipo de fenómenos?, pregunté, repentinamente preocupada. Por el bien del experimento, me temo que necesitaré que te quedes completamente ciego, respondió ella. Esperé un instante a que dijera, no es un juego de palabras, sin ofender, pero no dijo nada. Bueno, ¿voy a estar en algún tipo de peligro?, pregunté. No físicamente, no, me aseguró. Sin embargo, psicológicamente, no está nada claro. Todos nuestros otros sujetos, todos videntes, encontraron la oscuridad absoluta extremadamente inquietante y fueron incapaces de tolerarla por más de unos pocos momentos. Sin embargo, no puedes ver la oscuridad. No ves nada y nos gustaría saber qué efectos tiene nuestra cámara sobre ti. Y no voy a estar expuesta a ningún tipo de radiación o productos químicos peligrosos ni nada de eso, es solo antera luminífera. Pregunté, esperando no parecer demasiado incrédula. Sí, y es completamente inofensivo, prometió. Todo lo que tienes que hacer es sentarte en una habitación oscura todo el tiempo que puedas y te irás 1000 libras más rica. Reflexioné sobre mis opciones por un minuto. Obviamente, serían las 1000 libras más rápidas y fáciles que había ganado, pero ¿y si era peligroso? No existía tal cosa como la antera luminífera, por lo que la señora North claramente tenía 1 o 2 tornillos sueltos. Lo que sea que haya hecho la cámara aluminífera en realidad podría ser peligroso, pero, de nuevo, es posible que no esté haciendo nada en absoluto. Si dijo que había otros sujetos de prueba y,
a menos que mintiera descaradamente sobre eso, seguramente uno de ellos habría notificado a las autoridades si hubieran sufrido daños graves o sus familiares más cercanos lo habrían hecho si hubieran muerto. Entonces, ¿dónde firmo? Ella me deslizó un acuerdo de renuncia y no divulgación, en versiones Braille y no Braille, y después de leerlos, firmé y puse mis iniciales donde ella señaló con mi mano. Me han dicho que tengo la letra de un médico, pero solo hacer una marca es suficiente por razones legales. Una vez que las legalidades estuvieron fuera del camino, me condujo por el pasillo hasta la cámara aluminífera del proyecto Erebus. Me llevaron directamente a él y me dijeron que me sentara en una silla, sin que me proporcionara ninguna descripción del dispositivo en sí. Sin embargo, puedo ecolocalizar un poco, y tuve la impresión de que la cámara era redonda, tal vez de un par de metros de diámetro, con un caparazón muy duro y liso. Una vez que estuve en mi lugar, la señora North cerró la puerta y la selló con un siseo distintivo. Eso me puso un poco nerviosa, ya que me hizo creer que la cámara era hermética, pero por lo demás, no noté ningún cambio. Supuse que sería una cámara de privación sensorial de algún tipo, pero aún podía escuchar un movimiento amortiguado en el otro lado. Las voces eran en gran parte confusas, pero escuché a la señora North dar la orden muy clara de apagar las luces y encender la oscuridad. La cámara empezó a zumbar, un zumbido muy espeluznante y antinatural que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes y que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. ¿Alguna vez has escuchado un ruido blanco que no notaste que estaba allí hasta que se detuvo? De repente sentí que algo se había ido, algo que siempre había estado allí pero que nunca había notado, como un pez que nunca supo que era el agua hasta que se lo quitaron. Realmente no había luz dentro de esa cámara y aunque había estado completamente ciega desde que nací, sentí su ausencia. La oscuridad perfecta que sentí envolviéndome fue espeluznante, pero no inmediatamente alarmante. Era una sensación extraña y no sabía qué hacer con ella. A medida que se hizo más fuerte, tuve cada vez más la impresión de que era algo abominable, algo sobrenatural, algo que se suponía que no debía existir, que no podía existir bajo las leyes de la naturaleza tal como yo las entendía. Y entonces me di cuenta de por qué esta nueva sensación me parecía tan extraña, era la vista. No solo estaba sintiendo esta oscuridad de otro mundo, la estaba viendo. No entiendo cómo, pero lo primero y lo único que vi fue la oscuridad primordial dentro de la cámara aluminífera. Estaba horrorizada y confundida, pero también curiosa, así que no pedí que me dejaran salir de la cámara todavía. Observé la oscuridad impenetrable tan profundamente como pude, y cuanto más lo hacía, más tenía la sensación de que algo me miraba. Ahora que podía ver esta oscuridad, ella, o algo en ella, podía verme a mí. Tomé un repentino y profundo jadeo reflexivo, lo suficientemente fuerte como para que mi ecolocalización me hiciera saber que la cámara ya no parecía tener solo 2 metros de ancho. No podía sentir las paredes en absoluto. Creo que fue porque mi cerebro estaba dedicando todo el poder de procesamiento disponible para dar sentido a esta visión de la oscuridad. Las personas como yo, que han sido ciegas desde el nacimiento o desde la niñez, realmente tienen sentidos no visuales más agudos, porque nuestras cortezas visuales se han reconfigurado para procesar más a fondo nuestra información sensorial restante. Ahora estaba experimentando lo opuesto a eso, todos mis otros sentidos se adormecían mientras mi corteza visual intentaba cumplir con su propósito previsto. Realmente fue una cruel ironía. Pude ver por primera vez y no había ni un fotón de luz para ver. Cuando más necesitaba mis sentidos restantes en su máxima expresión, estaban embotados ya que la nueva oscuridad exigía tanto análisis de mi cerebro. Traté de luchar contra eso, traté de escuchar, traté de ecolocalizarme para descubrir qué había en la oscuridad conmigo. En cambio, sentí una respiración caliente, fétida y rancia en la nuca.
Grité y salté de la silla. Mi único pensamiento era golpear y gritar en la puerta de la habitación hasta que me dejaran salir o la derribara yo misma. Pero no estaba allí. Debería haber sido solo uno o como mucho 2 pasos delante de mí, pero no fue así. La oscuridad en la que me había encontrado era de alguna manera mucho más grande que la cámara misma. Aterrorizada más allá de la razón, corrí lo más rápido que pude, sin saber lo que me esperaba pero desesperada por escapar de lo que estaba detrás de mí. Pero no pude escapar. No me estaba persiguiendo, porque no escuché ninguna señal de persecución, pero no pude ganar ninguna distancia con él. No importaba lo rápido que corriera o en qué dirección, aún podía escuchar su respiración entrecortada detrás de mí, aún podía oler el olor a muerte y descomposición que traía consigo. Estaba en la oscuridad, una parte de la oscuridad, y no podía escapar de ella. Se hizo cada vez más difícil respirar a medida que el hedor de la cosa se intensificaba, y finalmente caí de rodillas, con náuseas y arcadas, a merced de lo que fuera que estaba allí en la oscuridad conmigo. Desplegué mi bastón y comencé a balancearlo a mi alrededor en un último esfuerzo por defenderme, pero nunca hizo contacto con nada sólido. ¿Quién está ahí?, exigí. Las lágrimas de desesperación corrían por mis mejillas. Tal vez en respuesta a mí, o tal vez no, se acercó lo suficientemente cerca como para que mi ecolocalización fuera suficiente para tener una vaga idea de sus dimensiones. Era una forma irregular y oblonga del tamaño de una persona, suspendida verticalmente a unos 30 centímetros del suelo. Estaba picado de viruelas con varios orificios que exhalaban vapores malolientes. La totalidad de su forma se expandía y contraía enormemente con cada respiración dificultosa. Se estremeció en lo que parecía dolor con cada exhalación, pero por lo demás estaba bastante letárgico y lento. Estaba justo frente a mí ahora, a escasos centímetros de mi cara. Yo estaba temblando, sollozando incontrolablemente. ¿Qué era esta cosa extraña, de otro mundo, alienígena, y qué quería? ¿Significaba hacerme daño o simplemente estaba investigando a un intruso en su territorio? Solo quería alejarlo de mí, y como no podía huir, decidí que mi única opción era alejarlo. Con reticencia, levanté lentamente la mano y la puse sobre el cuerpo de la entidad. Su carne era suave y húmeda como masa amasada y cálida como si la hubieran dejado pudrirse bajo el sol del verano. No reaccionó a mi toque, así que presioné con más fuerza y le di un empujón sutil para alejarlo de mí. No se movió ni un centímetro. En cambio, sentí un rostro humano sin ojos emerger de la masa, con la boca abierta y torcida. Grité y caí hacia atrás, haciendo todo lo posible por escabullirme, pero aún incapaz de poner distancia entre esa cosa y yo. Y entonces la cara comenzó a cantar. No era un grito exactamente, sino un gemido espantoso y antinatural que llevaba consigo el más mínimo indicio de armonía para indicar que podría haber sido música. Y luego otra voz se unió al coro. Y luego otro, y luego otro. Sonaba como si la criatura estuviera formando nuevas caras por todo su cuerpo, cada una de ellas cantando su himno desgarrador. Más voces venían detrás de mí, otra de las criaturas emergiendo de la oscuridad, ya con multitud de rostros para unirse al coro. Al menos 3 más llegaron desde los lados, y ahora estaba completamente rodeado. Sus voces se hicieron más y más fuertes, y me llevé las manos a la cabeza en un intento desesperado por bloquearlo. Me van a ensordecer, pensé. No. Por favor, Dios, no. No puedo ser ciega y sorda. Por favor, no. Indefensa, yací en la oscuridad, soportando el asalto acústico de las extrañas monstruosidades que me habían abordado, sin medios ni esperanzas de escapar. Afortunadamente, parece que los técnicos que asistieron al experimento no ignoraban ni eran indiferentes a mi situación. En un instante, el canto cesó y la oscuridad fue reemplazada por la completa ausencia de visión que había conocido toda mi vida.
Todavía me zumbaban los oídos por la música macabra, así que no escuché que se abría la puerta y apenas escuché a los asistentes del laboratorio mientras trataban de consolarme y ayudarme a ponerme de pie. Lo que escuché fue el mismo zumbido mecánico que escuché antes, esta vez acompañado de un montón de jerga excitada que no significaba nada para mí. Me estaban escaneando y me habían escaneado antes y estaban perfectamente bien haciéndolo sin preguntarme o decirme. Me hizo preguntarme si no había escapado de una guarida de monstruos a otra. Un poco más de media hora y un breve informe más tarde, estaba de regreso en la oficina de la señora North. Mi audición volvió a la normalidad, pero estaba muy afectada. No entendía completamente lo que acababa de experimentar. Todavía no lo hago. Escuché a la señora North entrar y olí que tenía una taza de humeante chocolate caliente con ella. Esta vez, sin embargo, lo dejó directamente frente a mí. Eso es de mi escondite personal. No encontrarás eso en ninguna tienda en la que pongas un pie, dijo, con un suave toque de simpatía en su voz mientras se sentaba en su silla. ¿Qué diablos acaba de pasar?, exigí. Marisa, creo que te debo una disculpa, suspiró. Pensé que, dado que estaba ciega, el efecto de la cámara sería insignificante, incluso inexistente. Parece que en realidad te afectó más severamente que a nuestros sujetos videntes, probablemente porque no tuviste el lujo de confundir la oscuridad que estabas viendo con algo mundano. Pero, ¿cómo podría ver algo, y qué diablos estaba allí conmigo?, le pregunté. La oscuridad pura y verdadera creada dentro de la cámara aluminífera es primordial, tan fundamental que cualquier entidad consciente puede percibirla, con o sin órganos sensoriales visuales, afirmó con dudas. En cuanto a lo que había allí contigo, eso es un poco más especulativo en este momento. Creemos que están hechos de algún tipo de materia oscura, un ecosistema en la sombra y tal vez incluso una civilización compuesta por un tipo de materia que no interactúa con la nuestra. Somos completamente invisibles el uno para el otro, al menos en circunstancias normales. Pero, cuando creamos un espacio de verdadera oscuridad primordial sin fotones, eso parece permitir al menos un grado de interacción. Nuestros sujetos videntes también experimentaron cosas, pero no como tú. Creo que puede deberse a que experimentaste la oscuridad de una manera que ellos simplemente no lo hicieron, y tal vez a través de algún tipo de efecto de observador, tú y esas criaturas se volvieron más reales entre sí de lo que de otro modo sería posible. Dejé que sus palabras penetraran por un minuto. Esas criaturas, esos monstruos que había encontrado en la cámara, estaban por todas partes. Estaban en todas partes, simplemente no podíamos interactuar con ellos. Había experimentado algo que de otro modo sería imposible en esa cámara, me encontré con los habitantes de una tierra sombría que nunca debería haber conocido. Malditos extraterrestres de materia oscura, ¿y no pensaste que eso era algo que necesitaba saber antes de aceptar esto?, pregunté amargamente. Dijiste que todo lo que tenía que hacer era sentarme en una habitación oscura. Podría haber perdido la audición, me podrían haber matado. Sí, parece que nuestra evaluación de riesgo inicial estuvo un poco equivocada y estamos dispuestos a compensarlo financieramente por eso, me dijo mientras la escuchaba abrir una chequera. Siempre que comprenda que nada de esto invalida su exención de responsabilidad o acuerdo de confidencialidad. Me burlé con disgusto y cogí el cacao que me había dado. Era rico y delicioso, y me calmó un poco. Incluso si de alguna manera pudiera encontrar un abogado que tomara un caso tan extravagante o un tribunal que lo escuchara, ¿qué posibilidades tendría en una demanda contra una empresa con los recursos para doblar literalmente las leyes de la física a su antojo? Sí. Lo entiendo, asentí con un suspiro abatido. Desde entonces, he sido una mujer ciega que le teme a la oscuridad.
Ahora duermo con la luz de mi habitación encendida y siempre llevo una luz LED en mi bolso, porque si estoy demasiado tiempo en la oscuridad empiezo a sentir esa misma respiración cálida y fétida en la nuca. Creo que la señora North tenía razón acerca de que había algún tipo de efecto de observador involucrado en esto. Las criaturas de la sombra y yo nos conocemos ahora y no podemos desconocernos. Esto nos ancla en las realidades de los demás lo suficiente como para que ya no necesitemos la oscuridad perfecta para interactuar. Solo la oscuridad regular es suficiente para que comencemos a percibirnos débilmente unos a otros. Tal vez en realidad no quieran hacerme daño, tal vez me tengan tanto miedo como yo a ellos. Pero no lo creo. Tal vez sea solo porque son muy extraños, pero no puedo pensar en ellos como algo más que monstruos. Supongo que algún día, cuando por fin se apaguen las luces, lo sabré seguramente.